Muy buenas. Vamos a realizar el ejercicio 2.9 correspondiente al tema 2, en el que tenemos un sistema de comunicaciones planteado entre un satélite que lleva un transmisor y que tiene las siguientes características: ganancia de potencia máxima 30 dBi, polarización lineal. Se desconoce cuál es la potencia disponible de ese generador que iría en el transmisor para poder realizar el radioenlace. En el receptor terreno tenemos las características siguientes. El receptor tiene una figura de ruido de 1 dB, un ancho de banda de 1 MHz y una relación señal a ruido mínima para que se produzca el radioenlace, para que se produzca la comunicación, de 10 dB. Además, nos dan la función del diagrama de radiación que tendríamos de esta antena receptora, que está delimitado en dos zonas. Hay una primera zona que iría desde el ángulo 0 a 90 grados en θ, sabiendo que el ángulo θ coincide en su origen con el eje Z, que ahora mismo está puesto en dirección desde la recepción hacia la transmisión, y hasta θ igual a 90, que coincidiría con lo que en el dibujo es el eje X y que es el suelo de la Tierra. Luego tenemos una segunda zona que iría desde 90 hasta 180 grados, que sería radiación de la antena receptora hacia el propio suelo. Además, nos dan como dato la temperatura de brillo que tendríamos en el cielo. Sabéis que la temperatura de brillo es la temperatura de toda fuente ruidosa que puede ser captada por la antena receptora. Bueno, pues el cielo se caracteriza con un brillo de 20 grados Kelvin en todos los ángulos que van desde el cenit, es decir, el eje Z o θ igual a 0, hasta el suelo θ igual a 90. Y luego, a partir de θ igual a 90, donde ya nos encontraríamos en el suelo terrestre, pues ahí lo que tendríamos es una temperatura de brillo que aumenta a un valor de 300 grados Kelvin, que se define desde 90 grados, propio horizonte del suelo, a θ igual a 180 grados interior de la Tierra. La distancia que hay entre el transmisor y el receptor, es decir, entre el satélite y la estación terrena, es de 200 kilómetros. Y por tanto lo que nos piden es que, bueno, que dimensionemos el radioenlace para poder ver cuál sería la potencia disponible mínima que tendríamos que colocar en el transmisor, de tal manera que aseguremos la comunicación siempre que haya una relación señal a ruido en recepción de al menos 10 dB. Bien, este es un ejercicio que es similar al ejercicio 2.4 o al ejercicio 2.1, en el que, bueno, tenemos que plantearnos, a partir del dato de relación señal a ruido, qué es lo que podemos obtener. Si lo hacemos de esa manera, tendríamos que, gracias a que nos han dado la relación señal a ruido mínima, que nos han dicho que son 10 dB, esto debemos manejarlo en unidades naturales y tendríamos que pasarlo sabiendo que tanto la señal como el ruido es potencia. Por eso estoy haciendo un 10 elevado a estos 10 dB partido de 10, ¿vale? Que me daría, evidentemente, otra vez 10. Y en ese caso lo que tendríamos es que la relación señal a ruido también se puede poner como la potencia que entregamos en recepción al receptor partido del ruido total captado por tanto la antena, que se caracterizaría con su temperatura equivalente T sub A, temperatura de antena, más el ruido proporcionado por el receptor o captado por el receptor, que se caracteriza con esta temperatura de ruido del receptor. Y además tendríamos que multiplicarlo por el ancho de banda de la señal, que también es dato del problema. Bien, de aquí nos han dado como dato también la figura de ruido que tiene el receptor. En ese caso, sabemos que la figura de ruido en unidades naturales la podemos definir para el receptor como 1 más la temperatura de ruido de dicho receptor partido de la temperatura de referencia que tendríamos en el sistema. Esta temperatura de referencia es la temperatura de brillo que tiene el propio suelo y que aquí nos han dado como dato que eran 300 grados Kelvin. Habrá otros ejercicios en que os darán que esa temperatura de referencia es de 293 grados Kelvin o de 290. El caso es que de aquí podemos extraernos cuál es el valor de la temperatura de ruido del receptor. Despejando nos quedaría que sería T sub 0 por la figura de ruido menos 1, sabiendo que esta figura de ruido
la tenemos que poner en unidades naturales. Como nos habían dicho que teníamos una figura de ruido de 1 dB, y manejando que esto es también potencia, tendríamos que sería 10 elevado a 1 entre 10, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que nos quedaría es que la temperatura de ruido del receptor estaría en un valor de, sabiendo que estos son 300 grados Kelvin, de 77,68 grados Kelvin. Muy bien, por tanto, con esa temperatura de ruido podríamos ir aquí y sustituir. Nos quedaría para poder despejar en la ecuación cuánto es la potencia mínima, ¿vale? Porque aquí nos están especificando relación señal-ruido mínima, pues entonces esta potencia que entregaríamos al receptor cuando igualásemos a la mínima relación señal-ruido, esta potencia sería la mínima que necesita el receptor para poder funcionar. Pero para poder despejar esta potencia recibida mínima en el receptor o entregada al receptor, necesitamos conocer la temperatura de ruido de la antena. Bien, no nos la dan. Lo que sí que nos dan es información para poder obtenerla. Y esa información viene dada a través de las dos fuentes ruidosas que tenemos. Una sería el cielo y la otra fuente ruidosa sería el propio suelo. De tal manera que entonces la temperatura de ruido de la antena tendría que contemplar todas las fuentes ruidosas que hubiese a su alrededor y que fuesen captadas por su diagrama de radiación. Por eso la fórmula de temperatura de ruido de la antena es una ponderación en el espacio que rodea a la antena, es decir, en los 4pi estereoradianes o ángulos 3D, e integramos precisamente en ese 4pi estereoradianes todas las contribuciones de ruido que tengamos, es decir, todas las temperaturas de brillo de las distintas fuentes que tengamos en todos los ángulos tetas y los ángulos phi, y esas temperaturas de brillos tienen que venir ponderadas por la ganancia de potencia que tiene la antena receptora. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que poner todas las funciones, o sea, toda la función de ganancia de potencia que tendríamos en la antena receptora en todos los ángulos. Y eso lo integramos en el diferencial de ángulo sólido para luego poder integrarlo en toda la esfera tridimensional. ¿Vale? Bien, ya sabemos que este diferencial de ángulo sólido es un seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. ¿Vale? Bien, al fin y al cabo, esta función de ganancia de la antena receptora va a tener que ver con el diagrama de campo eléctrico que nos han dado. Es decir, del campo eléctrico tendremos que ser capaz de llegar a la función de ganancia de potencia en todos los ángulos. Y como tenemos dos regiones en las cuales nos han definido el campo eléctrico, pues también va a ocurrir que esta ganancia la vamos a tener definida en dos regiones. En cualquier caso, cuando echamos un vistazo al campo eléctrico, vemos que su amplitud solamente depende del ángulo teta, ¿vale? No hay una dependencia del ángulo phi. Por tanto, en esta integral que vamos a tener que hacer luego más adelante para calcularnos la temperatura de antena, pues este diferencial de teta sí que va a aplicar a la integral, pero luego habrá un diferencial de phi que, ya que la función del campo eléctrico no depende de ella, pues me va a quedar una integral del propio diferencial de phi, ¿vale? De esa manera lo que tendríamos es que esto sería igual a 1 partido de 4pi, y ahora ya distinguimos el diferencial de ángulo sólido en su seno de teta, diferencial de phi y también los límites. Entonces tendríamos, en primer lugar, que los límites del ángulo phi sabemos que van desde 0 hasta 2pi, y saco aquí fuera el diferencial de phi, ya que nada de lo que tengo aquí, ni siquiera la temperatura de brillo ni la función de ganancia, dependen del ángulo phi. Como vemos, la temperatura de brillo sí que depende de teta, porque se define en dos regiones de teta, y el campo eléctrico también, y por tanto la ganancia, pero nada depende de phi. Por eso lo saco fuera. Y el resto me quedaría la integral con variación desde 0 hasta pi, que sabemos que es lo que varía el ángulo teta, de nuevo, de la temperatura de brillo en todos los ángulos, en este caso teta, que me han definido. Aquí podríamos, si queremos, ya que acabamos de demostrar que no hay dependencia del ángulo phi,
pues podemos coger y decir, mira, vamos a poner que efectivamente hay dependencia únicamente de teta, y lo mismo va a ocurrir con la función de ganancia de potencia de la antena receptora, que dependerá únicamente de teta, seno de teta, diferencial de teta. Bueno. Bien, pues como decíamos, tengo que llegar a esta función de ganancia de potencia. No nos han dado datos sobre las pérdidas que tenemos en el sistema. Por tanto, deberíamos asegurarnos, y tampoco nos han dado datos de adaptación. Deberíamos asegurarnos, pero si preguntásemos, seguramente que nos dirían que no existen pérdidas en la antena receptora, ni tampoco existe desadaptación, ¿vale? Es decir, que existe adaptación de impedancias. Bajo esas dos premisas, si no existen pérdidas, quiere decir que la eficiencia de radiación vale 1, y si se cumple además que no existe desadaptación, sino que está adaptado, pues entonces podríamos decir que la eficiencia total de antena es igual a 1. En esa situación podemos establecer que la función de ganancia directiva, que ya sabemos que va a depender solo de teta, pues la podemos igualar a la función de ganancia de potencia. ¿Vale? Bien, la definición que tenemos de la función de ganancia directiva sería igual a 4pi por la intensidad de radiación U de teta. De nuevo, solo depende de teta porque el campo eléctrico únicamente depende de teta, dividido entre la potencia que va a radiar la antena receptora. A su vez, sabemos que la intensidad de radiación se define como la distancia al cuadrado multiplicado por el módulo de del vector de Poynting, ¿no? Es decir, la densidad de potencia. En este caso, pues de nuevo, solamente dependerá de teta. Y a su vez, esa densidad de potencia, pues la vamos a poder definir a partir del campo eléctrico. ¿Vale? Ese campo eléctrico, si echamos un vistazo a cómo es, vemos que tenemos un vector teta unitario y un vector phi unitario. Por tanto, esto podría tener una polarización diversa. Podría ser una polarización lineal, podría ser una polarización elíptica, una polarización circular. Bien, ¿cómo lo vemos? Bien, si tengo esas dos componentes y hubiesen tenido la misma fase, ambas de ellas, entonces diríamos que tendríamos una componente lineal, una lineal inclinada entre teta y phi. Pero aquí veo que en este vector de polarización, que además es el mismo en las dos regiones, tengo una componente teta unitario y una componente phi unitario, pero hay una j que multiplica a la componente phi unitaria. Eso quiere decir que es como si hubiésemos dicho que este vector de polarización, voy a ponerlo por aquí, es como si hubiese dicho que ese vector de polarización es teta unitario más e elevado a j y medios phi unitario. Es decir, estoy viendo claramente en este vector que hay una diferencia de 90 grados de fase entre la componente phi y la componente teta. ¿Vale? Y además veo que ambas componentes están multiplicadas en módulo por el mismo valor, es decir, por 1. Luego, lo que sí que veo es que este campo eléctrico que me están definiendo, este campo eléctrico de antena receptora, tiene dos componentes. Que esas componentes podríamos decir que es una, la componente teta, y que estará orientada según teta unitario, y después hay otra componente, cierto, ambas dependen del ángulo teta, y otra componente de antena receptora, la que vamos a llamar componente phi, que también en el módulo depende de teta, y que está orientada según phi unitario. Bueno, ¿qué le ocurre a ambas componentes? Pues que el módulo de ambas es igual. Y es igual, se puede ver claramente,
porque los coeficientes que acompañan a cada una de las componentes es 1, aunque luego aquí hay un coeficiente que es el mismo para ambas. Luego el módulo de ambas es el mismo. Y hay una diferencia de fase de 90 grados. Entonces podríamos decir que el módulo de la componente θ, donde esta sería la componente que estamos hablando, pues su módulo es el mismo el módulo que el de la componente φ. ¿Vale? Y además hemos visto antes que gracias a esa presencia de la J, tengo que la fase de una es 90 grados de la otra. Es decir, la fase de la componente θ es diferente a la fase de la componente en φ. De hecho, hay 90 grados más positivo la fase de φ que la fase de θ. A la diferencia de fase la hemos llamado en las transparencias delta de φ. La diferencia de fase entre esta y esta. Y cuando decíamos que la fase de la componente φ era 90 grados, de hecho aquí lo que hacíamos era restar la fase de la componente en φ, en este caso ARX φ, menos la fase de la componente en θ. Esto es como lo teníamos definido. Bueno, pues cuando esto era más 90 grados, entonces teníamos una polarización circular a izquierdas. Y cuando teníamos menos 90 grados, entonces teníamos una polarización circular a derechas. Nosotros estamos ahora mismo en el caso de polarización circular a izquierdas, porque tenemos que la fase de la componente φ es 90 grados más positiva que la fase de la componente θ. Pero básicamente lo que tengo es una componente circular porque los módulos son iguales y porque la diferencia de fase es más 90 grados. ¿Vale? Entonces, la antena receptora está polarizada circularmente. Bien, ¿eso en qué nos afecta a la densidad de potencia? Bueno, pues en la densidad de potencia lo que decíamos es que teníamos que evaluar los dos módulos de las dos componentes, la componente θ al cuadrado más el módulo de la componente φ al cuadrado. Y esto lo dividíamos entre 2 veces la impedancia que caracteriza al aire en nuestra onda. ¿Vale? Bueno, pues entonces, por lo que estoy viendo, la intensidad de radiación la voy a necesitar a partir de la densidad de potencia. Para la densidad de potencia, como estoy viendo, voy a tener que utilizar las dos componentes de campo eléctrico. Esta sería una de ellas. Y de hecho lo que necesito es su módulo, ¿no? Esta es una de ellas. Y esta es la otra. ¿Vale? Pues entonces elevo al cuadrado ambas en módulo y dividido eso entre 2z0, le quitaríamos la dependencia en distancia al haber multiplicado por este r cuadrado, que como estamos viendo, si vamos al campo, tenemos un inverso de r. Cuando elevemos esto al cuadrado, te va a quedar un inverso de r cuadrado, y cuando multipliquemos por r cuadrado, se va a ir. Bien, pues el módulo de cada una de las componentes que tenemos en el campo eléctrico que nos han dado para la antena receptora es el mismo. De tal manera que atendiendo a la expresión que vemos aquí, deberíamos sacarnos el módulo de cada una de esas componentes, ¿vale? Bien, pues entonces, el módulo, por ejemplo, de la componente θ,
sería la constante c por el coseno al cubo de teta, ¿vale? Y fijaos que cuando analizamos eso, también tenemos que tener en cuenta esta distancia inversa de r. Lo que sí que desaparecería es la exponencial en e elevado a menos jk sub 0r. Entonces, aquí en este módulo tendríamos que dividir entre r. Si miramos la otra componente, la componente phi, vemos que es exactamente igual. Por tanto, estos dos módulos van a ser iguales y diríamos que esto sería igual al módulo del campo eléctrico de la antena receptora en su componente phi. De tal manera que si llevamos esta expresión a la densidad de potencia, veremos que aparecerá dos veces esta expresión, porque tenemos que sumar el módulo al cuadrado, por cierto, ¿vale? O sea, si lo tenemos que llevar a la densidad de potencia, esto habría que elevarlo al cuadrado, y entonces aquí te aparecería una constante al cuadrado, y tendríamos que esto sería a la sexta, y que la distancia r sería al cuadrado. Eso sería lo que tendríamos que llevar aquí y aquí, de tal manera que nos va a quedar dos veces. Al tener el mismo valor del módulo, nos va a quedar dos veces este parámetro aquí. Ese dos veces tendríamos que sería dos veces la constante al cuadrado por el coseno a la sexta de teta, ¿vale? Y debajo tendríamos 2 eta 0 por r cuadrado. Tened en cuenta que esta expresión que tenemos sería la que nos saldría en la primera parte angular que estoy analizando. Fijaos que tengo aquí que esta expresión es válida desde 0 hasta pi medios, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la densidad de potencia que tendríamos desde 0 hasta pi medios. La otra expresión sería pues prácticamente la misma, lo único es que tenemos que darnos cuenta de que este 0,1 pues aparece en el rango entre pi medios y pi, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una llave diciendo que aquí tendríamos 2 por 0,01 al cuadrado, constante c al cuadrado, coseno a la sexta de teta, dividido entre 2 veces eta 0 r cuadrado, cuando estamos en ángulos entre pi medios y pi. Unidades que tendríamos aquí, vatios partido metro cuadrado, porque esto es densidad de potencia. ¿Vale? Si seguimos más adelante en el desarrollo, pues ahora lo que tendríamos es que obtener la intensidad de radiación. Y esa intensidad de radiación, como hemos visto anteriormente, pues no es más que multiplicar por r cuadrado la densidad de potencia que tenemos analizada ahora mismo. De tal manera que entonces, finalmente, la intensidad de radiación que me va a quedar también se define en dos regiones, y en la primera región pues tendríamos que ese valor sería igual a constante al cuadrado, coseno a la sexta de teta, partido de eta 0. Fijaos que desaparece este 2 y este 2, y además el r cuadrado también desaparece cuando multiplicamos por r cuadrado la densidad de potencia. Y en la otra región, pues sería todo igual, lo único es que te aparece este 0,01, es decir, 0,1 al cuadrado. Aquí, de hecho, disculpad porque esto es 0,1 al cuadrado, ¿no? El factor que están indicando es 0,1. Cuando lo elevamos al cuadrado nos quedaría 0,01. ¿Vale? Aquí está claro, 0,1
por la constante c. Bueno, pues entonces 0,01 por haberlo elevado al cuadrado, esa constante también al cuadrado, y coseno a la sexta de teta que divide a eta 0. Y esto se produciría en la región comprendida entre pi medios y pi. Unidades de esta intensidad de potencia. Bueno, pues como hemos multiplicado por distancia al cuadrado, que es superficie, pues aquí tenemos vatios. Es decir, estos son los vatios distribuidos en el espacio que rodea a la antena. ¿Vale? Bien, pues tenemos que seguir nuestro proceso porque al final tenemos que llegar de esa intensidad de radiación, tenemos que llegar a la directividad, a la ganancia directiva en todos los puntos del espacio. ¿Vale? Y para poder hacerlo, si revisamos otra vez, tenemos que pasar por la potencia radiada. Bien, la potencia radiada se define como la integral a lo largo de los 4 pi estereoradianes que rodean a la antena de esta intensidad de radiación que acabamos de obtener en el diferencial de ángulo sólido. Ya sabemos que este diferencial de ángulo sólido es seno de teta, diferencial de phi. Bueno, pues entonces la integral que me va a quedar, como vemos, la intensidad de radiación solo depende de teta, no depende de phi. Entonces, aquí cuando desdoblamos en integral teta phi, tendríamos que en el caso de phi, iríamos desde 0 hasta 2pi, diferencial de phi porque no hay nada en la función de intensidad de radiación que dependa de phi, solamente depende de teta y de hecho, pues como hemos estado haciendo anteriormente en la densidad de potencia y en el campo, podríamos coger y decir que ya que no hay dependencia de phi, pues borramos esto y decimos que únicamente tenemos dependencia de teta, ¿no? Y aquí, pues en la definición de la integral podríamos hacer lo mismo, es decir, mira, es que esto solo va a depender de teta. Por esas razones por la que la integral en diferencial de phi, pues la puedo sacar fácilmente diciendo que esto vale 2pi. Y ahora sí, tendría que hacer una integral en teta en el que tengo que tener en cuenta que hay dos regiones. Una primera región en la que la intensidad de radiación se define desde 0 hasta pi medios con esta expresión de aquí. Es decir, con la constante c al cuadrado por el coseno a la sexta de teta partido de eta 0. Y ahora sí, seno de teta diferencial de teta. Y la segunda región sería pues el resto de ángulos teta, es decir, desde pi medios hasta pi, que básicamente es todo lo que está radiando hacia el suelo, en el que tenemos que la constante va multiplicada por el factor 0,01 dividido entre eta 0, y ahora lo mismo es coseno a la sexta de teta, seno de teta, diferencial de teta. Bueno, como se puede observar, salvo las constantes, la integral es la misma. Es una integral en coseno a la sexta de teta con su derivada al lado. Esta es muy fácil de hacer. Y entonces diríamos que la potencia radiada es 2pi, saco fuera la constante c que tengo, saco fuera la impedancia característica del aire y ahora pues simplemente pongo el resultado de la integral del coseno a la sexta con su derivada al lado, que sería menos el coseno a la séptima de teta partido de 7 con límites entre 0 y pi medios en el primer caso, y ahora la segunda tiene que venir afectada por el coeficiente 0,01 y de nuevo coseno a la séptima. Con límites entre pi medios y pi. Vale, bueno, pues operando aquí,
la potencia radiada nos va a quedar 2pi por esa constante al cuadrado partido de 7 veces la impedancia característica del aire, que multiplica a 1,01, ¿vale? Porque el coseno de pi medios se anula, tanto en este término como en este término, y solamente te va a quedar el coseno de 0 o el coseno de pi, ¿vale? Cuidado con los signos y tendríamos ya la potencia radiada. La potencia radiada la tenemos aquí establecida. Bien, pues finalmente la ganancia directiva sería 4pi por la intensidad que teníamos antes dividido entre la potencia radiada. Claro, tengo dos zonas de la intensidad radiada, por lo tanto, también voy a tener dos zonas de esa ganancia directiva, que además hemos dicho que si suponemos que no hay pérdidas, lo establecíamos aquí, como no había pérdidas, pues cogíamos y decíamos que la ganancia directiva era igual a la ganancia de potencia, y si existe adaptación, pues esta sería la ganancia realizada que nos indican en CST. Bien, pues entonces, finalmente, si ponemos todo lo que hemos ido calculando, la expresión de la ganancia de potencia, que es igual a la realizada si hay adaptación, pues en las dos zonas sería 4pi constante c al cuadrado coseno a la sexta de teta, que multiplica también a este 7 eta 0 que me aparecía en la potencia radiada, dividido entre eta 0, 2,02 por pi coseno c al cuadrado. Si operáis aquí, se va a ir este valor de c al cuadrado, se va a ir el eta 0, se va a ir el pi, bueno, y si hacéis los números que quedarían, entonces, en esta región, la ganancia realizada por haber adaptación igual a la de potencia sería 13,861 por el coseno a la sexta del ángulo teta en la región entre 0 y pi medios. Operando de manera análoga en la otra región, pues al final lo que pasa es que tenemos que multiplicar por 0,01 el resultado anterior. Es decir, que si multiplicamos este 13,861 por 0,01, pues quedaría que esto es 0,13861 por el coseno a la sexta del ángulo teta en la otra región que está apuntando hacia el suelo. Bien, pues entonces, una vez que ya tenemos la ganancia de potencia igual a la realizada, ya sí que podríamos irnos a la temperatura equivalente de antena. Esa temperatura equivalente de antena en la que vemos que la región de 0 a pi en teta va a haber que dividirla en dos. Va a haber que dividirla en dos porque la ganancia de antena, que por cierto aquí la hemos llamado ganancia de antena receptora, vamos a decirlo con las mismas letras, ganancia de antena receptora. Bien, esta está definida en las dos regiones, entonces la integral que afecta a la temperatura de antena también habrá que dividirla en dos regiones. Y es que además hasta la temperatura de brillo está definida en dos regiones. Pues entonces, considerando todo esto, esta integral para calcular la temperatura de antena la desarrollamos aquí abajo y decimos que la temperatura de antena será igual a 1 partido de 4pi que multiplica a 2pi. Esto viene de la integral en diferencial de phi, ¿vale? La integral en diferencial de phi, igual que nos ha pasado en la ganancia, esta integral, pues como nada depende de phi, esto vale 2pi, ¿vale? Y ahora vamos a dividir en las dos regiones que tenemos tanto la temperatura de brillo del cielo y del suelo como la propia ganancia. Entonces, esto lo multiplicaríamos por primera integral desde 0 hasta pi medios
¿Cuánto vale la temperatura de brillo en esta zona? La zona del cielo. Nos han dicho que era 20 grados Kelvin. Y esto hay que multiplicarlo por la ganancia de potencia que vemos aquí, por 13,861 coseno a la sexta de teta. Y de nuevo tengo que hacerlo en el diferencial de ángulo sólido, que me ha quedado dependiente de teta, es decir, seno de teta, diferencial de teta. Eso sería la primera parte. Y ahora la segunda parte, que es ya el apuntamiento hacia el suelo desde teta igual a 90 hasta teta igual a pi, pues aquí la temperatura de brillo del suelo nos dicen que es 300 grados Kelvin. Y ahora el diagrama de radiación a través de la ganancia de potencia, pues el 0,13861 por el coseno a la sexta teta, seno de teta, diferencial de teta. Bien, a ver, esta integral es la misma que hemos hecho justamente anterior, es decir, coseno a la sexta, seno de teta, ¿vale? En la que tenemos distintas constantes en cada uno de los dos términos. Entonces, no hace falta que lo repitamos otra vez, sino que aquí tendríamos, ya sabéis, un menos coseno a la séptima, esto te quedaría un menos coseno a la séptima de teta partido de 7 con los límites que correspondan en cada caso. En un caso tenemos límites de 0 a pi medios, en otro de pi medios a pi, ¿vale? Bien, ¿cuánto nos quedaría una vez que hemos realizado ambas integrales, que es la misma, con las constantes saliendo fuera? ¿Vale? Bueno, pues mirad, por ejemplo, este término de aquí de 20 por 13, a mí me sale que esto es 277,22. Y este término de 300 por 0,13, pues a mí me sale que eso es aproximadamente 41,58. ¿Vale? Solamente lo que es el producto de aquí. Luego ya hacéis la integral. Por cierto, esta integral en el caso de límites entre 0 y pi medios, pues te queda un séptimo. Y la integral misma con los otros límites, pues también te queda un séptimo. ¿Vale? Ambas integrales te salen un séptimo. Entonces, haciendo todos los cálculos que proceden aquí, tendríamos que la temperatura de ruido de la antena estaría en 22,77 grados Kelvin. Bueno, pues entonces ahora sí ya podemos establecer cuál es la temperatura equivalente de ruido de todo el sistema completo. Esto que teníamos aquí pendiente, solamente habíamos establecido la del receptor, ahora ya tenemos la de antena, pues podemos tener la temperatura equivalente total de todo el sistema completo, antena más receptor, de tal manera que dicha temperatura total de ruido, suma de la de antena más la del receptor, pues serían los 22,77 grados Kelvin que acabo de calcularme, más 77,68 grados Kelvin que teníamos en el receptor, me da una temperatura total de ruido del sistema receptor de 100,45 grados Kelvin. Muy bien, pues ahora ya sí que podemos despejar cuál sería la potencia mínima que podemos recibir en mi sistema cuando establece una relación señal-ruido de 10 dB, ¿no? Entonces, de aquí podemos sacarnos cuál es esa potencia recibida mínima para que el sistema funcione, y eso será igual, pues evidentemente, a la relación señal-ruido mínima que nos han dicho, que quedará multiplicada por la constante de Boltzmann por la temperatura total de ruido del sistema receptor y por el ancho de banda. Aquí tenemos que este ancho de banda era 1 MHz, es decir, 10 elevado a 6 hercios. La temperatura total de antena acabamos de ver que es
100,45 grados Kelvin. La constante de Boltzmann es un dato que siempre se os dará, 1,38 por 10 elevado a menos 23, y esta relación señal-ruido pasada a unidades naturales es 10. Por lo que tendríamos que, finalmente, la potencia mínima para que el sistema funcione recibida sería de 1,38 por 10 elevado a menos 14 vatios. Esa sería la potencia mínima que tendríamos en el sistema. Bueno, pues vamos a continuar porque al fin y al cabo la pregunta era cuánto era la potencia disponible que tengo que poner en el generador del transmisor, mínima también, para poder alcanzar esta potencia recibida mínima. Y ahí pues tenemos que aplicar la fórmula de Friis. La fórmula de Friis que me dice que la potencia entregada hacia el receptor mínima pues tendrá que ser igual a la potencia disponible por el generador, vamos a poner también mínima, es la mínima que se requiere. Luego tendríamos el factor de las pérdidas de propagación de la onda cuando viaja por el espacio libre. Tendríamos el factor de polarización, ¿vale? El que llamamos FPP. Tendríamos la ganancia de la antena transmisora en su ángulo de visión. Y lo mismo la ganancia de la antena receptora en su ángulo de visión. Fijaos que estoy poniendo solamente dependencia de teta, porque, bueno, en el caso de la antena receptora sí que se ha visto claramente cómo el campo dependía únicamente del ángulo teta. Y bueno, y en el caso de la antena transmisora, pues tal y como está colocada, que está mirando hacia la antena receptora en su dirección de máxima radiación, por eso te dan únicamente el valor de la ganancia máxima, pues podríamos decir que el ángulo de visión sería también teta. A ver, aquí el sistema de coordenadas que se ha establecido es un sistema de coordenadas que está centrado en la antena receptora. Luego el ángulo teta receptor sería el que tendríamos, en este caso, tal cual la expresión del campo eléctrico que me han dado, ¿vale? Este ángulo teta está definido tal como lo tenemos aquí. Si tuviésemos la expresión del campo radiado por la antena transmisora, pues podríamos utilizar un sistema de coordenadas referenciado a la propia antena transmisora, cada una con el suyo, ¿vale? Y luego lo único que habría que tener cuidado es con los vectores unitarios de esos dos sistemas que están puestos en lugares diferentes. Aquí nos lo han simplificado mucho porque nos han dicho, mira, directamente es que la antena transmisora está enfocando a la receptora en su ángulo teta transmisión de máxima visión, ¿vale? Sería el ángulo de máxima visión. Por eso nos dan el valor máximo a 30 dB. Pero ya os digo, si establecemos el ángulo de visión, pues ahora estoy viendo cómo la antena receptora está viendo a la antena transmisora en su ángulo 0 grados de teta receptor, ¿vale? ¿De acuerdo? Este ángulo podríamos decir que es el teta receptor, porque es el ángulo con que la antena receptora está viendo a la transmisora. Y ahora habría que poner un sistema de coordenadas aquí y decir, ¿con qué ángulo ve la antena transmisora a la antena receptora? Bueno, pues si el sistema de coordenadas que ponemos en la antena transmisora tuviese su centro aquí y su eje Z para acá, pues entonces también vería a la antena receptora en su ángulo teta transmisor 0 grados, ¿vale? Por eso aquí voy a poner que ella también ve a la receptora con su ángulo de visión 0 grados. ¿De acuerdo? Y lo está viendo a través de su valor máximo, por eso le ponemos el G sub 0 para indicar que lo está viendo con su ángulo máximo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer la receptora? Bueno, pues particularizar en su ángulo de visión teta receptor 0, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos que coger y decir, oye, que este ángulo es el de la receptora, y tengo que particularizarlo en 0, es decir, aquí. En esta región, hacer teta igual a 0 y te saldría
pues 13,861. ¿Vale? ¿Qué más tendríamos? Habría que incluir los efectos de adaptación, perdón. Entonces aquí tendríamos que calcularnos el coeficiente de adaptación de la antena transmisora, elevarlo al cuadrado del módulo y lo mismo con la antena receptora. Pero según el enunciado del problema me han dicho que puedo suponer, nos lo preguntamos, que están adaptadas. Luego esto vale 0 y no tenemos ningún problema de desadaptación. ¿Qué ocurre con las pérdidas por polarización, el FPP? Bueno, a ver, hemos visto al principio cuál era la polarización que teníamos en la antena receptora y hemos deducido que esta polarización era una polarización circular. Teníamos el vector teta unitario y el vector phi unitario. Los coeficientes que aplican a cada uno de ellos son los mismos. Hemos incluso analizado que el módulo de los campos eléctricos según teta y según phi eran iguales, lo habíamos dicho aquí, y entonces tenemos una polarización circular izquierdas. ¿Vale? Y además nos dicen que la antena transmisora tiene polarización lineal. Bueno, pues siempre que ocurra eso, siempre que tengamos una antena de polarización circular, en este caso receptora, polarización circular, izquierdas, y la transmisora en polarización lineal, pues sea cual sea esa lineal y sea cual sea la circular, siempre que sea pura circular, entonces el FPP decíamos que era 0,5. ¿Vale? Bien, pues ya lo tenemos todo, porque si particularizamos la ganancia de la antena receptora en el ángulo 0, hemos dicho antes que esto me estaría dando en unidades naturales 13,861. Y en el caso de la antena transmisora, me habían dado como dato que esa ganancia era 30 dB, si no recuerdo mal. Sí, 30 dB. ¿Vale? ¿Qué ha pasado a unidades naturales? Que como tengo que ponerlo aquí, pues esta ganancia sería 10 elevado a 30 partido de 10, que básicamente es 1000. 10 elevado a 3. Bueno, pues ya está todo. Entonces, de aquí, sabiendo la frecuencia de operación de la antena, podríamos incluir la longitud de onda. Tenemos la distancia que me decían que era 200 kilómetros. Y ya está todo. Ya podríamos despejarnos cuál es la PDG mínima que necesita el sistema. ¿Vale? Bueno, pues esa PDG mínima os tiene que salir un valor de 1,26 milivatios. Que si lo queréis poner en términos de BMs, pues sería hacer 10 logaritmo de ese 1,26 y os sale pues aproximadamente un dBm. Y si lo queréis poner en términos de dB-vatios, pues los dB-vatios es hacer menos 30 sobre el valor que tuvieseis en dBm, es decir, que te quedaría menos 29 dB-vatios de potencia transmitida mínima para que este enlace funcione. ¿Vale? Por cierto, la longitud de onda, que la hemos dicho por aquí, estamos trabajando a 3 GHz, velocidad de la luz en el vacío partido de la frecuencia de trabajo, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo partido de 3 GHz, es decir, 3 elevado a 9, pues te queda 0,1 metros. ¿Vale? Bueno, pues ya estaría este ejercicio en el que, digamos que la parte un poco más novedosa es cómo calculamos la temperatura de ruido de antena a partir del campo eléctrico de dicha antena.
¿vale? Entonces, recapitulando, hemos ido con ese campo eléctrico sacándonos la densidad de potencia. De esa densidad de potencia hemos ido a la intensidad de radiación. Con la intensidad de radiación nos hemos ido a la potencia radiada. Con esa potencia radiada hemos ido a la ganancia de potencia que establecía 4pi intensidad de radiación partido de la potencia radiada. Y entonces ya sí que hemos podido ir a la integral de la temperatura equivalente de ruido de antena, poniendo las temperaturas de las fuentes ruidosas, que en este caso era el cielo y el suelo, y así podíamos sacarnos esa temperatura que, unida a la del receptor, pues nos permitía sacarnos cuál era la potencia entregada mínima al receptor y con ella y la fórmula de Friis sacarnos la potencia disponible por el generador mínimo.